Bueno, muy buenas tardes a todos. Habla Marcela Puntí, directora de Asuntos Corporativos de la Asociación Chilena de Energía Solar. Estamos hoy reunidos para compartir un webinar de mucho interés para la industria solar. ¿Cómo afecta la ley REP a la industria solar? Y para eso está con nosotros Nesko Kumisic, que nos va a dar una presentación. Pero antes de eso yo quería dar una pequeña introducción. Según un estudio de Indata y RIC, el primer pic de residuos de paneles solares ocurriría entre el 2043 y el 2046 y podría superar los 120.000 toneladas de residuos fotovoltaicos acumulados. Estamos hablando de un gran desafío y a la vez de una gran oportunidad, porque puede ser una importante fuente de emprendimiento, trabajo, y en el fondo todo lo que pueda generar el reciclaje de los paneles solares. Actualmente tenemos más de 11 gigas instalados en Chile, por lo tanto estamos hablando de una importante cantidad de paneles fotovoltaicos que van a tener que ser desde el 2030 probablemente, 2035, empezar a ser reciclados. Bueno, le presento a Nesko. Nesko Kumisic Astorga es biólogo y magíster en Economía Energética de la Universidad Federico Santa María. Gerente de operaciones de RIC Chile desde el 2015, donde ha participado en estudios y asesorías tanto públicas como privadas sobre los alcances e impactos de la ley REP en Chile. Desde RIC Chile fue responsable de la conformación del sistema de gestión de envases y embalajes no domiciliarios de ProREP. Desde el año 2022 asumió en ProREP como gerente de operaciones y economía circular. Así que dejo con ustedes a Nesko. Muchas gracias por estar aquí todos presentes y por interesarse en este tema tan importante. Hola a todos, muchas gracias Marcela ahí por la presentación. Este es un tema que a mí me interesa mucho. He estado, bueno, en el tema, como señalaba ahí la presentación, de las metas y obligaciones de envase y embalaje, pero como verán, también tengo mi vida profesional en parte nace con los proyectos de energía fotovoltaica, así que ahí en esta presentación, tal vez por primera vez, puedo unir estos dos mundos. Así que ahora voy a presentar. Vamos a ver si me resulta, porque es complicado a veces desde Meet. Ustedes me dicen si se ve bien. Yo no los veo, así que para efecto de preguntas y todo, las pueden escribir en el chat o dejarlas para el final. Dime, Marcela, si se ve bien. Se ve perfecto. ¿Se ve perfecto? Ya. Entonces, la presentación es cómo afecta la ley REP a la industria de la energía solar. Ya el título tiene un problema porque no voy a poder dar respuesta a todo lo que implica la ley REP en la industria, debido a que todavía no están claras muchas cosas. Así que voy a plantear lo que está, lo que se espera y algunos motivos de preocupación, tal vez respecto a lo que finalmente salga en el reglamento relacionado con las obligaciones de los residuos de paneles fotovoltaicos. Entonces, en primer lugar, bueno, el temario, discurrir un poco bien brevemente sobre la economía circular y el cambio climático. Siempre me gusta partir por ahí porque es como iniciar el porqué. Yo creo que esto ustedes también lo tienen claro, porque yo imagino, y así fue cuando yo estuve, es una de las motivaciones por la cual desarrollar este tipo de proyectos también. En el caso de la ley REP, los roles y obligaciones principalmente, y algunas consideraciones sobre los residuos asociados a los paneles fotovoltaicos, y algunas preguntas y desafíos que vienen por delante. Bueno, esto es lo que les decía yo, que en su minuto estuve también como 5 años de gerente de operaciones en una empresa que desarrollaba proyectos de energía solar. Ahí estamos este fue un proyecto, la primera foto, de 125 kilowatts, más o menos, 800 paneles, que me tocó ahí liderar, y bueno, y otro proyecto móvil en el norte de Chile. Así que es como le digo, para mí, al menos el tema de la energía solar siempre me ha apasionado, me ha motivado, y ahora que estoy en el lado de los residuos, puedo ver
los desafíos que va a enfrentar el país una vez que se empiecen a generar, obviamente, estos residuos. Así que véanme como alguien de la casa que al menos comprende ciertas temáticas que seguramente a ustedes les van a generar ahí preocupación. Lo primero es algo que yo creo que ya todos sabemos y muchos de los presentes saben, de que hay una presión sobre los recursos naturales muy fuerte. De hecho, si tomamos en cuenta solamente cómo el crecimiento de la población, que sabemos que desde los últimos 2 siglos ha sido prácticamente exponencial, eh, ligado al consumo de los recursos naturales, eh, tenemos una presión sobre el planeta muy, muy grande. De hecho, si uno toma este indicador que es la huella ecológica, que establece cuántos mundos se necesitarían en cuanto a recursos, si mantenemos un cierto nivel de vida promedio, no alcanzan. En el caso de Chile tampoco, no nos alcanza, nos alcanzaría con un planeta si extendemos y extrapolamos nuestro consumo al resto de la humanidad. Y en parte se puede mantener, no sé, estos grados de extracción y de consumo de países más desarrollados, en parte por precisamente el subsidio que tienen otros países que consumen menos tal vez de lo que debieran, pero van hacia allá. Así que esa presión obviamente es muy importante. Después, otra vía que lo que ha hecho también es presionar respecto también a las normativas nacionales. Tiene que ver obviamente con los plásticos en los océanos, si bien está un poco más alejado del tema de energía solar, pero sin duda es una problemática que es tal vez responsable de los mayores avances en cuanto a las modificaciones en la normativa respecto a residuos, ¿no? Entonces, si vemos esta foto ya es totalmente clara, pero se espera que de aquí al 2050 van a haber más plástico en el océano que peces, ¿no? Lo que es bastante. Esto le va a pasar rápido, pero tiene que ver un poco con el encarecimiento también de los recursos naturales. Este encarecimiento, antiguamente, en el fondo, había un cierto equilibrio entre lo que era el Producto Interno Bruto y los precios de los commodities. Entonces, lo que ha pasado a partir como del 2000 en adelante, que sencillamente es decir, el alza en los costos de los commodities está por sobre lo que va creciendo el Producto Interno Bruto. Entonces, eso genera también, obviamente, ese encarecimiento. Lo que impulsa es precisamente el desarrollo de la economía circular, que lo que busca es poder retornar recursos que, eh, que de otra forma terminarían como desechos, reincorporarlos al ciclo productivo. Y bueno, y esto obviamente, la idea detrás del reciclaje y también el mayor impulsor tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con el ahorro de recursos, el balance del reciclaje es positivo, por lo tanto, si se recicla 1 tonelada de plástico, se está ahorrando media tonelada de petróleo, estas obviamente ya son cifras gruesas, si se recicla 1 tonelada de papel, se ahorran 2.000 litros de agua, y en el caso mismo de la basura, en el fondo obviamente hay una equivalencia con el ahorro en toneladas de CO2 equivalente. Entonces, esto como introducción es lo que justifica todo este impulso hacia la economía circular y estas normativas que lo que buscan es establecer metas de reciclaje. Esto es lo que tenemos hasta ahora, que es una economía, un modelo lineal de economía en el cual los recursos se extraen, se procesan, se consumen y finalmente se eliminan, se desechan. Y lo que se está buscando con básicamente el centro de la economía circular es buscar una economía regenerativa que emule a lo que son los ciclos naturales, ¿ya? Los ciclos biológicos naturales, de nutrientes, de agua, y eso trasladarlo también a lo que es el desarrollo productivo. Entonces, en la medida que exista una reutilización, un mantenimiento, una mayor duración de los productos
en el ciclo productivo, no hacerlos desechables básicamente, y poder reciclarlo, valorizarlo de alguna forma, se está en el fondo haciendo este ciclo virtuoso que es lo que busca la economía circular. Y este es un ejemplo más concreto de lo que logran precisamente estas normativas de economía circular. Esto es en Alemania, desde que se instaura una ley REP allá, que se instaura el año el 91, se aprueba en Alemania, para variar son como los primeros que parten con todo esto. En el fondo, sus recursos, algunos de ellos, provienen en su mayoría de fuentes reciclables. Entonces tenemos que el 68% de todo el papel que se consume en Alemania proviene de fuentes recicladas, el 94% del vidrio y el 45% del acero en un país que es altamente industrializado. Entonces no es menor. Eso obviamente ha conllevado a ahorros de CO2 tremendo, se han creado más de 250.000 trabajos, 10.000 nuevas empresas se han fundado desde ese tiempo hasta ahora. Es toda un área nueva económica que se crea a partir de estas legislaciones. Entonces, esto tiene hasta un trasfondo geoestratégico, si se quiere, de independencia, tal cual como se busca en el caso de la energía solar, generar una independencia energética. En este caso también se busca generar una independencia en cuanto al consumo de materias primas en las industrias locales. Esto es un mapa de cómo se han extendido, cómo esta legislación que tiene que ha sido replicada, que nace en Europa en los 90, al menos esto es solamente un mapa de los esquemas de responsabilidad extendida que hay respecto a envases y embalajes solamente, pero uno puede apreciar cómo se ha extendido desde los 2000, donde estaba en Europa y Japón, a prácticamente gran parte del mundo y todos los continentes. ¿Ya? De hecho, en Latinoamérica ya está iniciándose en Perú, en Chile ya se inició, ya debiéramos estar en azul, así que, y en Estados Unidos, si bien está en negro, pero son algunos estados que ya lo tienen incorporado. En el caso de envase de embalaje, estamos hablando de más de 50 esquemas y en general en el mundo estamos hablando de más de 400 esquemas de responsabilidad extendida. Con esquema me refiero a sistemas de gestión que tienen como objetivo el poder cumplir metas de reciclaje para los regulados, para los productores, respecto a un producto o residuo en específico, ya sea aparato eléctrico electrónico, ya sea pila, ya sea envase y embalaje, ya sea neumáticos, baterías u otro. Entonces, es una política, digamos, exitosa, un instrumento económico de gestión de residuos. ¿Qué es lo que básicamente hace? Es que la responsabilidad, por eso se llama responsabilidad extendida del productor, se desplaza, ya no termina como termina, por ejemplo, en el consumo de productos que antiguamente terminaban en la vidriera o en un supermercado, ¿cómo se llama? En las góndolas de un supermercado. Ahora la responsabilidad de este productor perdura por todo el ciclo de vida del producto, ¿ya? Hasta lograr estas tasas de reciclaje. Es una responsabilidad financiera principalmente y opera a través de estos sistemas de gestión, que es lo que voy a explicar ahora más adelante. Obviamente que la ley REP aquí y en todas partes se basa en criterios universalmente aceptados. Uno de ellos es la pirámide invertida, en la que busca clasificar, es decir, busca jerarquizar las distintas acciones y obviamente la mejor acción dentro de lo que es esta gestión de residuos es prevenir la generación de residuos, reducirlo, reutilizar, reciclar y por último valorización energética, porque la eliminación es lo último que se quiere y por lo tanto está al final de esta pirámide. ¿Por qué tenemos ley de responsabilidad extendida del productor acá en Chile? Básicamente porque fue una obligación de la OECD. Este es un mapa que nos muestra cómo estábamos nosotros previo a la promulgación y a la implementación de la ley REP con respecto a los residuos municipales,
pero solamente es para que se visualice en el estado en que estamos a nivel de la OECD al menos. Estamos en penúltimo lugar en cuanto a gestión de residuos, lo que quiere decir que nada de lo que se genera iba a reciclaje. Y lo que se busca con la ley REP, al menos respecto a este tipo de residuos, es llegar a la mitad de este gráfico, a estar al lado de países como Irlanda, Italia, Islandia. Y esto en un periodo de básicamente al 2030. Entonces, es un desafío mayor, principalmente en este caso relacionado con envases y embalaje, pero el desafío es igual de fuerte en todos los otros productos prioritarios también. Son metas muy, muy desafiantes. Y como les digo, fue una obligación. Cuando quisimos entrar al OECD, fue una de las condiciones que establecieron, y por eso tenemos una ley que comienza, es decir, se promulga el 2016, y después el reglamento de envase embalaje el 2020 y así. Estos son los 6 productos prioritarios que se tienen hasta ahora, se van a ir sumando más. Me voy a concentrar, obviamente, en envase y embalaje para que ustedes vean cómo funciona, de qué se trata esta obligación, qué es lo que tienen que hacer y cuáles son también las multas asociadas a no hacerlo. Y lo que se viene, al menos hasta ahora que se sabe, respecto a aparato eléctrico electrónico, obviamente enfocado en lo que son paneles fotovoltaicos. Y algo de pila de batería, porque, bueno, aparatos eléctricos electrónicos, en realidad, el reglamento que ya está en anteproyecto y que va a ser publicado probablemente, ya no fue a fin de año, va a ser ya el próximo, incluye ambas subcategorías. Este es el estatus de los reglamentos REP de los productos prioritarios. Neumáticos y envase embalaje ya están listos hace rato, ya están en funcionamiento los sistemas de gestión asociados. El de aceite lubricante está a punto de promulgarse. El de aparato eléctrico electrónico, si bien sale 2024, probablemente esto salga el 2025. Y si comienza a discutirse, y espero que así sea también, cómo se va a regular los paneles fotovoltaicos, vale la pena que se demore un poquito más. Está más atrasado el caso de baterías, y también se agregaría un nuevo producto prioritario que son textiles. Hay estudios para más productos prioritarios, pero estos son los que están en carpeta y avanzando. Entonces, yendo directamente a lo que son las obligaciones respecto y que generan metas de envases y embalajes a la industria fotovoltaica. Son básicamente las obligaciones respecto a envases y embalajes no domiciliarios. Nosotros en ProRep, yo ahí vengo, somos un sistema de gestión para el cumplimiento de estas metas. En el caso de los paneles fotovoltaicos, y de otros también equipos, aquí me faltó poner, por ejemplo, las cajas de otros, de otros equipos, de inversores y otros aparatos, tienen que ver más que nada con los embalajes, envases secundarios y terciarios, cajas, sunchos, palets, esquineros, films de embalaje. Respecto a ese tipo de residuos, los desarrolladores, los distribuidores, importadores de paneles fotovoltaicos y otros, tienen obligaciones de cumplimiento de estas metas. ¿Cómo se cumplen? Eso es lo que voy a explicar ahora, a través de un sistema de gestión. En el caso de ustedes, no tienen que cumplir metas de envase a embalajes domiciliarios, no van a tener nada que ver con envases de Coca-Cola, de bebidas, ni de detergente, ni de otros, sino en lo que correspondería a envases industriales. Todo lo que son cajas, independiente a donde lleguen, van a pertenecer por definición a envases de embalajes no domiciliarios, para que ustedes lo sepan. Después, respecto a los RAE, que son los residuos de aparato eléctrico electrónico, no voy a decir obviamente porque en un principio no se iban a incluir los paneles fotovoltaicos dentro de la normativa, dada su complejidad. Finalmente se van a incorporar,
está en revisión, todavía no, más allá de que ya están identificados como subcategorías adentro de este anteproyecto, hay muchas dudas respecto a cómo se van a regular, si se van a regular totalmente como aparato eléctrico electrónico normal o van a tener algún tipo de criterio especial. Y obviamente los otros aparatos eléctricos relacionados con la industria, inversores, aparatos de control, todo eso, probablemente también los transformadores también vayan a ser regulados, como RAE. Y después ya viene lo que está más retrasado en cuanto a normativa, que es lo que tiene que ver con baterías de automóviles, pero probablemente también se incorpore dentro de esa normativa y no junto con aparato eléctrico electrónico, los bancos de batería y los sistemas de almacenamiento. ¿Ya? Así que, pero eso todavía le queda tiempo. Aquí vamos, no sé si me voy a apurar un poco. Estos son los roles dentro de la ley REP, ¿no? Los principales. Nos vamos a centrar en los dos roles principales que, por un lado, es el sistema de gestión, que está al centro. Como ven, este ciclo, tanto de obligación y cómo, en el fondo, desde el responsable de introducir un envase de embalaje, un producto prioritario al mercado, se entrega, en el caso de lo que vendría siendo un B2B, como el caso de ustedes, a un consumidor industrial, que puede ser el mismo, que es un generador, que finalmente va a ser el que va a generar el residuo, y finalmente un gestor que lo va a valorizar. El que está al centro, administrando este ciclo, es el sistema de gestión. Básicamente es un esquema de cumplimiento de la normativa. Entonces, ¿qué es un sistema de gestión? ¿Qué es lo que dice la ley REP? Bueno, es un mecanismo instrumental para que los productores, individual o colectivamente, den cumplimiento a las obligaciones establecidas en el marco de la responsabilidad extendida del productor a través de la implementación de un plan de gestión. Esa es la definición por ley. Una definición alternativa que en realidad es mía, no nadie me la ha preguntado, pero tal vez pueda tener más sentido, es, a nivel de gobernanza, una corporación sin fin de lucro, similar a un gremio, pero que actúa y opera como una empresa y que tiene como objetivo principal cumplir con las metas de reciclaje de sus socios y como objetivo superior contribuir al desarrollo de la economía circular en el país. Esa vendría siendo también una definición más fácil tal vez de comprender, ¿ya? Porque los sistemas de gestión, en el fondo, están formados solamente por las empresas reguladas, ¿ya? Entonces se crea este sistema, hay un directorio que representa a estas empresas y finalmente hay una gerencia que está a cargo de ese cumplimiento y que funciona como una empresa, ¿ya? Ahora, si queremos, por ejemplo, un ejemplo similar, no tan igual, vendría siendo una mutual de seguridad. Son organizaciones, en este caso también corporaciones, que se crean por ley, donde hay una obligación de estar y está regulado el actuar de estas mutuales y que tienen como objetivo un objetivo específico creado también por ley y al cual tienen que adherir todos los regulados. ¿Cómo funciona en el fondo? ¿Ya? Estamos hablando de que en el caso de ustedes y de aparato eléctrico electrónico que no se tiene un sistema de gestión, aquí tienen que formar uno o adherir a uno cuando se esté formando. Eventualmente hasta nosotros podríamos tener un spin-off de aparato eléctrico electrónico, quién sabe. Pero cualquiera sea el caso, esté formado ya un sistema de gestión de aparato eléctrico electrónico o haya que formarlo, todos los productores, los competidores, tienen que adherir y ser parte de este sistema de gestión, y es el sistema de gestión el que está a cargo del cumplimiento. En un sistema de gestión, estas metas y obligaciones de reciclaje
no son individuales a cada productor. ¿Qué es lo que tiene que hacer cada productor? Declarar lo que puso en el mercado. El sistema de gestión recolecta toda esa información y a partir de las metas que ya están establecidas por reglamento, se calcula una meta del sistema completo, de todas las empresas. Es decir, en un sistema de gestión o cumplen todos o no cumple ninguno. Y es el sistema quien está a cargo de hacer ya bien la trazabilidad o la operación que permita cumplir esa obligación y reportar al sistema, al Ministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia de Medio Ambiente. Primero, antes de formarse, tiene que hacerse un plan de gestión, tiene que ser aprobado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la Fiscalía Nacional Económica, y por lo tanto ahí se crea esta corporación. En el caso de los envases y embalajes, ustedes van a tener que adherir a un sistema de gestión porque ya están creados y ya tenemos algunos de productores del ámbito en general respecto a envases y embalajes, muy poco lo que ustedes ponen en el mercado, pero no es un mal ejercicio de cara a la obligación que van a tener por delante, que es mucho mayor, que tiene que ver con aparato eléctrico y electrónico. Nosotros creamos el sistema de gestión, esto parte del 2020, 2022, con fuerza se aprueba el plan de gestión, es más o menos un año para que se apruebe un plan de gestión, viene antes también toda la aprobación de los estatutos por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y de ahí a esta parte, al menos nosotros tenemos 541 socios en ProRed, ¿ya? De distintas industrias, también tenemos del sector energético, no sé, está Colbún, ABB, ENAP, en fin, los que me acuerdo, están las mineras, no sé, está Codelco, BHP, Anglo American, del sector automotriz, Derco, Enex, Volvo, Total, en fin, ¿ya? Las empresas entonces tienen que adherirse a estos sistemas y estos son nuestros socios. Entonces, ahora, ya entendiendo lo que es un sistema de gestión, ahora hay que determinar quién es el productor. En el caso de los envases de embalaje, esto es más fácil, si se quiere. O en realidad, en todos los productos prioritarios es súper obvio quién es el productor, o no es tan difícil determinarlo. Y tal vez el único caso que puede ser más complejo es precisamente el caso de los paneles fotovoltaicos. Entonces, ¿qué significa ser un productor de acuerdo a la ley? Es una persona que enajena un producto prioritario por primera vez en el mercado nacional, o importa insumos para el uso profesional, o introduce un producto bajo marca propia. ¿Qué significa esto? El concepto productor es introducir un producto prioritario en el mercado. ¿Qué significa introducir en el producto? Es o importar para uso profesional, es decir, para sí mismo. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Enel importa directamente sus paneles fotovoltaicos para un proyecto en específico, ¿ya? Eso sería una importación para uso profesional. Y por otro lado, un distribuidor, importador de alguna marca de paneles fotovoltaicos, los trae a Chile, los vende a un proyecto fotovoltaico, se facturan acá, y por lo tanto, él lo enajena por primera vez, lo comercializa por primera vez a este proyecto, y por lo tanto se hace responsable de cara a la ley RED. Aquí probablemente en aparato eléctrico electrónico, bueno, puede ser que sí, también en algunos casos marca propia, pero en el caso de energía solar no correría la marca propia, nadie está cambiando la marca a los paneles o a los aparatos, sería muy raro. ¿Cuáles son las obligaciones principales? Bueno, la principal es adherir como socio a un sistema de gestión, esa es la primera, si no está en incumplimiento. Informar los productos prioritarios mediante una declaración al sistema de gestión, cumplir las metas a través de un sistema de gestión, es decir, costear los costos que aplican en forma de tarifas respecto a el material o subcategoría en específico. ¿Cuáles son las excepciones? Probablemente van a haber excepciones acá también, microempresas y la introducción de menos de 300 kilos, en este caso en base a embalaje al año. ¿Quién sería el productor en el caso de paneles fotovoltaicos? Y ahí viene la complicación. La primera es que, como sabemos, es decir, tenemos por un lado fabricantes, distribuidores, están los EPCistas, los desarrolladores de proyectos, finalmente terminan siendo dueños muchas veces de estos proyectos, terminan siendo fondos de inversión. Entonces, finalmente, ¿quién es el responsable y cuándo?
¿ya? Siguiendo la lógica de la normativa, va a ser, como les dije, el primero que introduzca por primera vez un panel fotovoltaico o un aparato relacionado en el mercado. O lo importa directamente y lo usa, o lo importa y lo comercializa, ¿ya? Él va a ser el productor y el responsable de cara a la ley y va a tener que financiar precisamente esto. ¿Cuáles son las multas por incumplimiento? No estar en un sistema de gestión actual. Ustedes ya, muchos de los que no son parte de un sistema de gestión de envase y embalaje, aunque pongan muy poco, están arriesgando una multa que puede llegar hasta las 10.000 UTA, unidades tributarias anuales, poco menos de 10 millones de dólares. No informar los productos prioritarios, 1.000 UTA. Si la información es falsa, también se considera gravísimo y por lo tanto son también 10.000 UTA. Y cumplir con las metas, que es algo, es una multa al sistema de gestión y para eso hay garantía, puede llegar hasta las 5.000 UTA. ¿Ya? En nuestro caso no tenemos problema, nosotros ya cumplimos con las metas de 2023, estamos muy avanzados también en el cumplimiento de las metas 2024, así que en ese caso no tenemos problema en envase y embalaje. Probablemente en aparato electrónico puede que sea un poquito más complicado. Y después hay una obligación relacionada con el generador de residuos, que se conoce como consumidor industrial. Pero no me voy a meter tanto en ese rol porque es más complicado y si no, no voy a terminar nunca. Lo único que es importante acá es que también como generador también se tienen obligaciones. Y la principal es, obviamente que es financiar la gestión de residuos. Estas son las metas de envase de embalaje domiciliario y no domiciliario. Como ven, las no domiciliarias son más altas que las metas domiciliarias y se dividen en envases y embalajes de metal, papel y cartón y plástico. Como ven, y a diferencia de Europa, que lleva mucho más tiempo, 30 años, en algunos casos 25 años, donde las metas van avanzando cada 5 o 10 años, aquí las metas son anuales. Anuales, la progresión es anual y por lo tanto va haciéndose complicado. Pero esto, como les digo, no es una meta que aplica a cada productor, sino al sistema. Y estas son las metas actualmente en anteproyecto. No se habla nada de que el caso de los paneles fotovoltaicos sea distinto a eso, por lo que se podría asumir de que van a ser similares o si van a ser las mismas o están dentro de lo que son pilas y aparatos eléctrico-electrónicos. O puede ser que tengan finalmente una progresión aparte. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que las metas de recolección y reciclaje, que en este caso, al igual que en envase y embalaje, es lo mismo, ¿ya? El primer año parten un 3%. ¿Qué quiere decir esto? Un 3% de lo que se puso en el mercado. No está claro, por ejemplo, si en el caso de los paneles fotovoltaicos va a incluir alguna instalación que ya exista. Probablemente no. Segundo año un 5%, tercer año un 8% y así hasta el 10.º año, que es de 45% de lo puesto en el mercado. ¿Qué significa? Que de todo lo que se puso en el mercado a ese año 10, por ejemplo, se pusieron 100.000 toneladas de aparato eléctrico electrónico, el equivalente a un 45% de eso que se puso en el año tiene que ser reciclado. ¿Cuál es la complejidad con los paneles fotovoltaicos que duran 25 o 30 años? Entonces, ahí se produce una brecha entre lo que es la introducción en el mercado y la generación del residuo. Pero ya voy a ahondar en eso en un ratito. Estos son ejemplos de las subcategorías que existen: aparatos de intercambio de temperatura, monitores, lámparas, y aquí está el número 4, que serían paneles fotovoltaicos grandes. Estamos hablando de paneles fotovoltaicos con silicio y con telurio de cadmio, cualquiera superior a 50 centímetros. Entonces, ya está incorporado al menos en el anteproyecto. Entonces, y aquí empiezan las preguntas. ¿Tendrán los paneles fotovoltaicos metas específicas dado la duración de los mismos? Entonces, si no aplican las mismas metas de RAE, que puede ser un caso, ¿no?, se debiera generar alguna fórmula que reduzca esta brecha entre introducción al mercado y generación de residuos. Porque, ¿qué es lo que ocurriría en caso de que no? El productor, es decir, un distribuidor, va a tener que cumplir, es decir, va a tener que pagar por esas metas, por esa obligación
de lo puesto en el mercado en un determinado momento, y el residuo, probablemente él ni siquiera ya va a tener que ver con ese residuo, con la generación de residuos, va a estar generándose 25 o 30 años después. Pero como esto está asignado a la responsabilidad primera del productor, probablemente va a tener que financiarlo desde el año 1 y no va a haber algún tipo de eh, consideración respecto a la duración, al menos en cuanto a la responsabilidad financiera. Eh, y el cumplimiento, y esto sí que tal vez está más importante, si va a ser específico con paneles fotovoltaicos o con cualquier otro tipo de radio. Y esto, obviamente, aquí hay que poner atención porque sería imposible que se cumpla la obligación y se financie respecto a la introducción en el mercado de estos paneles, pero no se tenga con qué paneles cumplir con la obligación, porque van a estar generándose como residuos 25 años después. Por lo tanto, la lógica es que se puedan cumplir las metas de los paneles fotovoltaicos con cualquier tipo de aparato eléctrico electrónico. Lo que sí probablemente va a ocurrir es que hayan tarifas diferenciadas, porque en algún momento eso se va a tener que reciclar igual, o va a ser necesario para los sistemas de gestión reciclarlo. Entonces, ahí van a venir los costos, pero el cobro va a ser mucho antes. Entonces, ahí hay un tema ahí medio complicado. Esto solamente lo puse como ejemplo de cuando hablamos de responsabilidad financiera, ¿de qué estamos hablando? De que los sistemas, estos son nuestras tarifas, por ejemplo, de este año. Si ustedes introducen 10 toneladas de cartón en el año anterior, cuando en el 2023, son 10 por 0,17 UFs la tonelada. Así aplican las tarifas. Y si ustedes van a poner una cantidad, por ejemplo, de paneles fotovoltaicos, y puede ser, y probablemente como van a ser operativos, estamos hablando de que probablemente va a ser más de 1 UF, hasta 5 UF puede ser, o más, por tonelada, en este caso de panel fotovoltaico puesto en el mercado, se tiene que multiplicar por la cantidad introducida por una tarifa determinada. Y eso es anual. ¿Quién va a pagar en un sistema de gestión? Es lo que les decía, los productores, pero también los generadores. ¿Ya? Entonces, los generadores, estos consumidores industriales, van a tener que pagar por la gestión de residuos o al menos por la entrega de esos residuos cuando se generen a un sistema de gestión. ¿Ya? Entonces, igual va a haber un costo para el proyecto. En el sentido, cuando esté el final de su vida útil, no es que ya esté todo financiado por el sistema de gestión y lo va a tener que venir a buscar, sino probablemente el sistema de gestión va a decir, ya, perfecto, aquí está el punto de recepción, tiene que traerlos para acá. Entonces igual puede que hay un costo y probablemente también obviamente, de la disposición también de los mismos, ¿cómo se llama? Del fin del proyecto, en el fondo, de desarmar todo. Ahora, la normativa europea tiene un parrafito que me parece relevante también de darle una vuelta más, que dice, los productores y usuarios, aquí los juntamos los dos, que no sean hogares privados, obviamente, pueden celebrar acuerdos que definan otros métodos de financiación. Entonces, aquí se abre algo que probablemente ni siquiera se está viendo en la normativa nacional, pero podría ser algo que valga la pena también revisar con más atención, porque va a haber ahí una problemática que al menos se tiene que estar asumiendo en los costos de los proyectos. O también de quienes van a asumir esta responsabilidad. Van a estar vendiendo paneles y ahora van a tener que pagar un costo importante en los sistemas de gestión. Entonces, eh, ese bien, esos paneles fotovoltaicos y otros equipos van a tener probablemente un fee adicional relacionado con la gestión futura de los mismos. Y con esto ya termino para dejar a preguntas estas láminas. Bueno, esto fue parte del estudio que hice cuando estaba en RIC junto a Indata, Cristian Yáñez, Anevil y otros, donde se estimó la generación de residuos, te lo mandó a hacer el Ministerio de Energía, en Chile a partir de el pipeline de proyectos. Entonces, estamos hablando de que en promedio, en Chile esta es la cantidad de módulos que se van a generar en el fondo. Estamos hablando que ya hay más de 12.000, más probablemente 15.000 módulos fotovoltaicos y se va a llegar al 2050 a una cantidad tal. No sé si me están... ¿se escucha bien? No me he perdido, ¿no?
Se escucha perfecto, lo que pasa es que están Ya, levantando las manos para sí, preguntar al final, pero tranquilo, sí, termina. ya. Ya, me asusté. Ya, perfecto. Ya estoy terminando. Esta es una proyección, están los estudios en línea, creo que incluso Asesor también en su momento los publicó, pero estamos hablando de que si calculamos y sacamos la cuenta de si esos proyectos finalmente terminan haciéndose, van a haber más de 10 módulos fotovoltaicos, paneles fotovoltaicos por habitante, lo que es una brutalidad. Este es otro tema que también hay que revisar, que en la normativa nacional se consideran los paneles fotovoltaicos como peligrosos. Yo creo que aquí hay un error conceptual grande, porque se estima que, obviamente que hay metales pesados, pero estamos hablando de metales que están recubriendo, por ejemplo, conductores, cosas así, y por lo tanto, o como el caso del telurio de cadmio, que no están por separado, sino unidos. Entonces, en Europa no se consideran residuos peligrosos y aquí sí, y esto en términos de costos es una diferencia brutal. Entonces, aquí hay que hacer alguna gestión entre medio para explicar al Ministerio de Salud, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente no ayuda mucho porque se lava las manos y es lo que Salud diga, no se va a meter ahí en la pata de los caballos, pero sí hay instancias donde se puede llegar a explicar y revertir esto. No son procesos rápidos, pero están los antecedentes, al menos internacionales, para poder hacerlo. Y por último, bueno, son algunas láminas de esta generación, lo que hablábamos, el gran eh, pic de generación de residuos va a estar, va a partir, si tenemos una duración, como fue el caso de la modelación a 30 años, va a partir del 2044 recién a generarse residuos. Si vemos, en este caso están los dos escenarios, uno de salida anticipada a los 15 años, no tanto por eficiencia, sino más bien por reemplazo. Entonces ahí la generación de residuos podría ser, a menos que existan vías de reutilización, que también es un elemento clave que hay que analizar bien, van a partir a partir del 2028, versus este escenario donde se mantiene la gran parte de los paneles y ya empieza recién en el 2040 a generarse los residuos. Esto es lo mismo que está allá, pegué más esa otra. Aquí estamos hablando precisamente del cambio entre la evolución entre capacidad instalada y de generación de residuos. Entonces, no es un problema ahora, pero va a ser un problema grande. Estamos hablando de cientos de miles de toneladas de paneles fotovoltaicos. Entonces, imagínense si eso continúa siendo como residuo peligroso, la gestión va a ser carísima y no se va a poder reciclar probablemente, por lo tanto no se van a poder ni siquiera cumplir las metas. Así que ojo con eso. Entonces, algunas preguntas y desafíos, obviamente hay que clarificar la definición de productor para el caso de la industria solar. Tal vez ahí no está tanto el problema porque lo más probable es que sea los mismos criterios de antes. La estimación de meta y tiempo de las metas de recolección y valorización también es clave. La determinación si se podrá cumplir en forma específica o general, si va a tener que ser solamente con paneles fotovoltaicos general, eso tiene que estar súper claro. De lo contrario va a ser un problema imposible de resolver. Y obviamente hay un tema de la definición de la responsabilidad financiera en cuanto a el costo como productor y el costo después como generador de residuos. Así que eso, ahí está mi contacto por cualquier cosa y abro la, la discusión. Te agradezco muchísimo, Nesco, de verdad que demasiado interesante, tenemos mucho trabajo. Este plazo que tenemos todavía hasta el reglamento creo que es vital de parte de la industria analizarlo, revisarlo, principalmente el tema de la resolución del MinSal, que si no me equivoco fue como en el 2021, fue como en la pandemia, por ahí, y que nos sorprendió mucho en Asesol porque efectivamente era muy categórico como un residuo peligroso. Hay hartas preguntas, vamos a partir con Constanza, que tiene la mano levantada, para que pueda hacer la consulta. Abre tu micrófono, Constanza. Hola, ¿qué tal? Hola. Bien. Hola, mira, sí, te quería hacer una consulta. Hablabas en una parte de la presentación
sobre los usuarios industriales, que en el fondo los generadores y los usuarios industriales tenían que hacerse cargo de la generación de estos residuos con un plan de gestión. Entonces, no entiendo bien cómo funcionaría eso. ¿Es algo que se tiene que convenir entre las empresas? ¿Hay un porcentaje en el cual los usuarios industriales tienen que aportar? Esa parte no me quedó tan clara. Sí, si tú lo piensas, salgamos al escenario red. Actualmente cualquier proyecto cuando llega a su fin de vida o tiene reemplazo, merma, tiene que disponer de esos residuos. Tiene que gestionarlo, contratar un gestor y básicamente pagar por esa gestión de residuos. En el caso de la red, claro, efectivamente hay un pago para cumplir con la obligación, ¿ya? Que es un poco distinto. La gestión de residuos es claro, es la gestión de residuos de ese elemento que va a estar, esas obligaciones no se extinguen con esto. La diferencia probablemente va a ser, como se establece en la ley de envase y embalaje, es que en el rol de consumidor industrial o de consumidor de estos residuos, se puede entregar un sistema de gestión en las condiciones que éste establezca. No sé si va a ser el mismo caso en aparato electrónico, pero si es así, ¿qué va a significar? El sistema de gestión va a tener que tener algún tipo de vía de recolección y él va a tener que asegurarse de la valorización de esos residuos. Pero al menos un costo de la gestión de los mismos, logístico, lo que sea, va a ser de parte del generador de residuos. Ahora, el costo del productor probablemente va a ser el más relevante porque es el costo de cumplir con la obligación. Se va a generar un residuo en el 2040 y tanto, y va a tener que ser responsable hoy de ese costo. ¿Y con qué va a cumplir lo que introdujo ese año en el mercado? Con el reciclaje de otros aparatos eléctricos electrónicos. Funciona como un mecanismo de compensación, similar al que pueden ser bonos de carbono, con la diferencia que aquí, claro, hay una operación detrás, hay un reciclaje de compensación, si se quiere. No sé si quedó claro, es complejo, por eso lo quise ahondar tanto en la figura del generador, porque es otro mundo que se abre. Pero va a tener ciertos costos igual, tal cual como los tiene ahora, en la disposición de esos residuos, va a tener ciertos costos, puede ser menores, pero a entregarle un sistema de gestión a esos residuos. Ya, perfecto. Ok, tenemos otra pregunta de Fernando Zurita, que también levantó la mano. Fernando. Hola, Néstor. Hola. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, perfecto. Vale. Muchas gracias por la presentación, muy interesante todo, muy útil. Quisiera asegurarme de haber entendido correctamente. Entonces, en mi caso, yo estoy involucrado con un fabricante de inversores y entendí, ¿cierto?, de que los decretos, por lo pronto, para residuos electrónicos no están siendo elaborados. Sin embargo, anticipándome a eso, eventualmente cuando estos decretos existan, el responsable va a ser quien finalmente internaliza el producto en el territorio nacional, ¿cierto? Como un distribuidor o un propietario de un proyecto que está adquiriendo el equipamiento. Sí, en el caso de los paneles fotovoltaicos y el equipamiento es así porque no se fabrican acá en Chile. Esa es un poco como la diferencia. Entonces, finalmente, todo viene de importación. Lo distinto va a ser que si el que importa directamente va a ser el desarrollador del proyecto o importa quien lo va a distribuir o comercializar. Okay. Y en el contexto actual, en el que sí hay decreto para envases y embalajes, ¿cierto? Ese tipo de... esa responsabilidad también recae, ¿cierto?, nuevamente en el distribuidor y o el quien importa directamente el producto para su proyecto, y es el que tendría que adscribirse a uno de estos sistemas de gestión de residuos, como la empresa a la que tú representas. Exactamente. Súper. Los costos de ingresar, ahí me faltó poner eso también. Hay un costo de incorporación, pero es muy menor probablemente para lo que tengan que hacer. Es una escala que bueno, eso todo también lo puede dar Vanessa, que también es nuestra jefa comercial, pero tiene que ver con la cantidad puesta en el mercado y que van desde 2 UF, cuando se incluyen menos de
de 10 toneladas en el año a 60 cuando se introducen más de 1000 toneladas de envases y embalajes. Entonces, pensando en los proyectos fotovoltaicos, estamos hablando de menos de 10 UF probablemente, la incorporación a un sistema. Ok, y aprovechando que estoy haciendo uso de la palabra, voy a preguntar lo que acá había preguntado en el chat, es sobre el tema de los fabricantes europeos que deben cumplir con algunas directrices de la Unión Europea, como el Ecodesign, que recientemente fue actualizado y que pone exigencias adicionales a los temas de circularidad, de economía circular, y de cómo nosotros fabricamos productos que tengan un ciclo de vida mayor, y también que tengamos tasas de fallo al inicio de cuando entra en operación un producto también mucho menores, ¿cierto? Porque en los electrónicos, bueno, al menos con los inversores, o se presenta un fallo cuando recién se instala o hacia el final de la vida útil, cuando ya cumplió su ciclo de vida. Entonces, al menos nosotros estamos queriendo, ¿cierto?, al 2025 tener un tasa de fallo inicial por debajo del 1%, lo cual es bastante exigente. El tema de empaque, ¿cierto?, materiales biodegradables, un montón de cosas que hay, como el aceite de los transformadores, biodegradable, recientemente el cambio de algunos gases en equipamiento de conmutación eléctrica, por algunos también menos o no dañinos, un montón de cosas. Yo quería saber, más bien quizás tu opinión en este caso, cómo se traduce todos estos esfuerzos, todos estos beneficios, cómo se materializa eso en el contexto de la implementación de esta ley. Sí, es un temazo, pero lo primero, a ver, hay dos formas. Una que es la evidente, en la medida en que se van reduciendo ciertos residuos, estas mismas leyes lo que hacen finalmente al generarse costo, por eso es un instrumento financiero, es modificar muchas veces lo que sobra, porque nadie quiere pagar de más. Entonces, para darle un ejemplo, en Europa cuando partió esto en los 90, lo primero que pasó fue que se redujeron las botellas PET en un 30%. Es un 30% ahorro inmediato en los sistemas de gestión. ¿Ya? Entonces, esas mejoras en cuanto a ecodiseño tienen ese correlato inmediato. Pero después también hay otros mecanismos de incentivo a ese ecodiseño o a ese uso de materiales más circulares, y eso ya son, por lo general, más allá de que pueden estar también exigidos por ley, son resortes de los sistemas de gestión, de poder generar estos incentivos a envases, por ejemplo, que contengan material reciclado o que sean de monomaterialidad, en fin. Entonces, eso, claro, dentro de lo que son la tarificación de los sistemas de gestión, hay bonificaciones respecto a eso, como también hay ecomodulación que funciona también cobrando más en el caso de que sean residuos más complejos, peligrosos o no reciclables directamente. Entonces, esas ecomodulaciones e incentivos existen dentro de estos esquemas. Pero, claro, respecto mismo al caso de los paneles fotovoltaicos y lo que está ocurriendo allá, no sé aún cómo eso va a tener o qué beneficios va a traer para la implementación acá en Chile. Sí hay un tema que también hay que revisar bien, que no lo puse ahí porque también entrar en otro tema, que es el tema de la reutilización. ¿Ya? Cuando se dan de baja, no por fallas, pero sí cuando todavía están con una cierta como operatividad, un panel fotovoltaico con una eficiencia, aunque sea menos del 80%, puede ser usado, reutilizado en otros fines. Eso, siguiendo la lógica de los envases de embalaje, cae dentro de la reutilización y por lo tanto no aplicaría las metas. Entonces, ahí también hay un tema que es importante de entenderlo, porque tampoco va a poder ser que se diga, son todos reutilizables y finalmente, claro, ninguno va a cumplir ninguna meta de reciclaje. ¿Cómo se va a enfrentar ese tema? También es interesante discutirlo con la autoridad. Muchas gracias.
Gracias, Fernando. Tenemos a Karen Orrego también, que tiene la mano levantada. Karen, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, perfecto. Muchas gracias, Marcela. Hola. Hola, buenas. Hola. Miren, también la he dejado por el chat. Bueno, yo soy ingeniero ambiental de una empresa desarrollador de parques fotovoltaicos y eólicos y también de construcción. Bueno, en primer semestre del próximo año vamos a iniciar la construcción de nuestro primer parque solar y en ese sentido, viendo que se van a generar envases y embalajes, ya sea de aparatos que vienen de papel, cartón, etcétera, plásticos, tendríamos que adherir, entiendo, a un sistema de gestión. Primero para el caso específico de envases y embalajes, pero en vista de que nosotros también contratamos al EPC, digamos, esto es una gestión que corre, digamos, por nuestra marca como desarrollador. Nosotros contactamos directamente al sistema de gestión. ¿Cómo se hace esa valoración económica? Porque vi una lámina que se totaliza en base a lo producido el año anterior. Entonces ahí estoy un poquito perdida, Nesco, si me puedes ayudar, por favor. Sí, buena pregunta. Como les decía, no necesariamente el hecho de estar en un sistema de gestión y cumplir con las metas que se establezca para un año determinado significa que el sistema de gestión va a ir a reciclar esos envases. Por eso le hablaba de estos esquemas como de compensación. Finalmente, el sistema de gestión tiene que asegurar una valorización equivalente a la meta. Entonces, no por el hecho, por el hecho de estar en un sistema de gestión, tú vas a estar cumpliendo con tu obligación. Aunque no hayan sido tus cajas o tus sunchos y hayan sido el de otro lado, pero finalmente a nivel nacional se evitó una cantidad o se logró un reciclaje equivalente con el cual tú contribuiste como productor. Entonces, es un poco distinto. En el caso, como dice, claro, el EPCista es el que va a estar a cargo. Ustedes estarían a cargo por el hecho de que son los productores de un envase de embalaje y después de aparato eléctrico electrónico, pero el que va a estar a cargo de toda esa obra y esa gestión de residuos es el EPCista. Como hay una obligación como consumidor industrial también, incluso hay, así no hay una sanción, pero se tiene que, está establecido en el artículo 4, incluso en la ley REP, donde si es un envase de embalaje valorizable, tiene que ser destinado a ese fin, es una obligación igual, a pesar que no tenga una multa asociada. Y esa tendría que trasladarse al EPCista, que va a ser el que va a desarrollar el proyecto y tiene que ver la alternativa para que eso se valorice o se minimice la cantidad de residuos que no vayan a reciclaje. Entonces, probablemente dentro de esos contratos entre un desarrollador de proyecto, un dueño de proyecto y un EPCista, va a tener que estar incorporado. O al menos así lo pensaría yo. Muchas gracias, Nesco. Muchas gracias, Karen. No tenemos más manos levantadas, pero hay un par de preguntas en el chat. Dice, perfecto. ¿Los paneles solares térmicos no recaen en la ley REP? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, no lo tengo claro. En principio, así, aunque no va a estar tampoco esa la normativa y todo, es todo lo enchufable. Si tienes cables se enchufa, forma parte del aparato eléctrico y electrónico. ¿Ya? Entonces, ahí probablemente no sea el colector solar, pero sí la bomba. Entonces, hasta que no esté listo el decreto, por lo menos lo que he visto hasta ahora no. Okay, por eso perfecto. Me centré en los fotovoltaicos. Ok, sí. La otra pregunta dice, hola, en la etapa de PC existen paneles que se dañan en la etapa de construcción. Exacto. ¿Estos se consideran como residuos? ¿Lo debe declarar la empresa encargada del EPC? Buena pregunta porque todas estas complejidades que ocurren en este ámbito. ¿Quiénes declaran los residuos que se generan? Uno dice, claro, es quien desarrolla el proyecto y todo lo que sea, pero si vemos las normativas de residuos y las declaraciones en SINADER, CIDEREP, están todas asociadas a un establecimiento. Y el encargado de establecimiento, en este caso una planta fotovoltaica, es quien debe declarar los residuos generados ahí. No importa que lo haya generado un EPCista que esté ahí, están asociados al lugar. Ahí hay también un espacio también de discusión interesante, porque
esos proyectos, ese dueño del establecimiento, muchas veces no está llevando en el fondo el desarrollo del proyecto mismo, pero tiene que ingresar ese establecimiento es una de las obligaciones que se establece a la ventanilla única y al Red C y declararlos como residuos. Lo que ocurre muchas veces es que esa información a veces la puede declarar el EPCista a nombre del dueño del proyecto o de quien está a cargo de ese establecimiento. Supuestamente no se debiera hacer, pero se hace, así que yo no le he dicho, pero un poco es la solución que se me imagina, ¿no? Perfecto. Pero sí. Muchas gracias, Nesco. Alguien levantó la mano. Jocelyn Miranda. Jocelyn, ¿puedes abrir tu micrófono? Hola, Nesco, mucho gusto. Hola. Hola, Marcela. Sí, mira, yo te hice la pregunta, la que respondiste recién. En este caso, agradezco tu respuesta. En este caso, sería el cliente el que debe declarar, ¿verdad? Y como EPCistas, nosotros contratar el servicio del retiro de los paneles y generar un certificado de disposición final para que ellos puedan ingresarlo y declararlo, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Okay. Esa información la recolectan y se la entregan al desarrollador, al cliente. Que en este caso es el que declara en las plataformas, ventanilla única, etc. Claro, que es el establecimiento. Ya, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Jocelyn. Hay otra pregunta en el chat de Nicolás. Dice, independiente del financiamiento del sistema de gestión, en algún minuto habrá que reciclar los paneles fotovoltaicos. ¿Existen en Chile infraestructura para llevar a cabo ese reciclaje, considerando que puede existir elementos complejos de reciclar? ¿Puede cumplirse con ese reciclaje fuera de Chile? Puras buenas preguntas, ¿eh? Puras buenas preguntas, totalmente. Sí. Mira, hay un potencial de desarrollo de capacidad instalada de reciclaje de paneles fotovoltaicos tremenda. Pero claro, nadie va a hacer la inversión ahora porque falta mucho. Conozco de una persona en una planta muy pequeña que recicla paneles fotovoltaicos, Midas, que es más grande, también algo puede reciclar, como dentro de este concepto de minería urbana, pero es menor todavía la infraestructura y probablemente pueda absorber esta generación como más esporádica, producto de fallas y todo eso. Ya, ¿y cuál era lo se me olvidó la otra parte? Es que si ya existe actualmente ya, en Chile, eso ya lo respondiste, existen un par de empresas. Ya me acordé, de poder exportarlo. Mira, se puede exportarlo y tener comprobación, certificado, esto todavía estoy asumiendo como en base a embalaje, y sabiendo que no está todavía el decreto supremo, pero si se exporta, si no hay capacidad instalada en Chile y se puede obtener un certificado de reciclaje del panel afuera, se podría con esa medio de verificación entregárselo también al sistema o a quien lo exija. En rigor se podría. Ahora, si es que está como residuo peligroso, probablemente ahí entra una complejidad adicional por el ¿cómo se llama? El acuerdo de Basilea. Entonces, si bien en otros lados no es peligroso, pero si aquí se está considerando peligroso, va a salir como residuo peligroso. Entonces, ahí puede ser que se complique la cosa. Eso lo vamos a tener que corregir. Nesco, yo aprovecho de preguntarte como consulta mía, ¿tú crees que esto puede llegar a ser incluso a lo mejor un negocio, que el residuo se llegue a comprar? Sí, hay varias partes de los residuos que tienen un valor. Ahora, por lo general, pensando en estos cumplimientos, y sobre todo cuando son casos complejos, donde hay que separar, y que no es muy fácil, muchas veces el valor de los materiales no pagan el costo del reciclaje, por lo tanto, los sistemas tienen que pagar por ese reciclaje. Generalmente, si el valor es suficiente, no sería necesario crear todo esto porque ya existiría por el valor que tiene el material. Entonces, es un negocio en la medida que, claro, se cobra por gestionarlo, por el cumplimiento de estas metas por un lado, y por otro lado, se apalanca también con el valor de los materiales, que también es alto, ¿sí? Esto cuando se escala a nivel más industrial y a nivel de las cantidades que se está pensando para Chile, es un buenísimo negocio.
Está también todo ese análisis económico dentro de estos informes que hicimos hace unos años, por si acaso. Gracias, Nesco. Eduardo García tiene la mano levantada. Mira, ahí está Mitzi. Hola, Nesco. Hola. Hoy para ver si entendí bien la situación actual. Una empresa que realiza la importación de un contenedor de módulos fotovoltaicos, la obligación que tiene hoy en día es participar del sistema de gestión en cuanto a embalaje, ¿no es cierto? Sí. Y en cuanto a paneles fotovoltaicos, ¿no hay una obligación en estos momentos? Y no todavía, porque todavía no una futuro. Va a haber, está ya en anteproyecto, en discusión, ya se abrió consulta pública. Si sale el próximo año, tienes que pensar que probablemente mínimo 2 años en que se establezcan los sistemas de gestión. Entonces estamos hablando de 2020, así ya rápido, 2026, probablemente 2027. Perfecto. ¿Y eso va a ser retroactivo probablemente para todos quienes importaron paneles históricamente? No lo sé, no creo. No creo porque en ningún caso, por ejemplo, en todos los otros residuos es respecto a lo puesto en el mercado. Entonces, el año anterior. ¿Verdad? Pero no con un efecto retroactivo de instalaciones que ya existan. Ahora, claro, es distinto el caso por eso la lógica es distinta, porque en el caso de envase de embalaje son residuos que se introducen en un año, se generan como residuos en un año. En este caso puede haber una consideración distinta. Yo no creo, pero puede existir. Ok. Gracias, Eduardo. Tengo otra pregunta en el chat, dice, que me pareció bastante interesante, de Carla. Cuando entre en vigencia el reglamento, dice, ¿se espera que sea retroactiva a los demás parques ya instalados o solo se aplica a los que importen equipos después de la entrada en vigencia? Es la misma pregunta que hizo Eduardo. No lo sé, todavía no. Es un misterio sin resolver. Un misterio sin resolver todavía. Bueno, si alguien sabe, si alguien tiene alguna información respecto, que la dé nomás, pero yo hasta ahora no creo. Si se aplica la lógica anterior, no debiera ser. ¿Ya? Eso es importante. ¿Cómo se ha aplicado con los aparatos eléctricos finalmente? Es que los aparatos electrónicos todavía no está en el reglamento. ¿Sí? Los paneles van a estar dentro de ese decreto. Por eso eso ya está avanzado. Lo último que falta, yo creo que es el decreto supremo, es precisamente los paneles fotovoltaicos. Entonces, es ahora el momento, si no, después ya va a ser lo que se le ocurra o lo que está en Europa. Entonces van a tener que hacer ahí un lobby con la Oficina de Economía Circular, sin duda. Perfecto. Oye, Pedro Lazo también está levantando la mano. Pedro. Muchas gracias, Marcela. Gracias, Nesco. Tengo una preguntita. Bueno, yo llegué tarde, pero quizás ya lo pasaron, pero quisiera consultar respecto a cómo se maneja esto en la evaluación ambiental. Me imagino yo que, no sé si la Seremi Salud o el SEA mismo te va a pedir una LOA y una carta de intenciones para un compromiso con algún gran SIC específico. ¿Cómo se está manejando actualmente eso? Si tenemos alguna información. Y segundo, tú hablaste, Nesco, del reciclaje electrónico, tecnológico. Ahí también, aparte de los paneles, imagino, se van a integrar las baterías y todos estos elementos que hoy día se están sumando a las tecnologías nuevas en el área de energía. Básicamente preguntar cómo hoy día se está manejando, si efectivamente a través de una carta de intenciones con el específico Gran SIC o hay otra, o no se está pidiendo licenciadamente. Buena pregunta, lo desconozco, si es parte, si está integrado esta exigencia en lo que él sea, no lo sé, no creo, ¿ya? Porque de partida hay temas, es decir, en temas de compra, todavía incluso nos exige, por ejemplo, en compras públicas, el que estén los productores afiliados a algún sistema de gestión para poder postular. Se espera que así sea. Probablemente antes de que eso ocurra en el SEA, van a haber exigencias, por ejemplo, de algunos clientes en el sentido de que se tiene que estar en un sistema de gestión para poder comprar. ¿Por qué? Porque hay un tema importante. Las multas por ejemplo, una minera que contrata el desarrollo de un proyecto fotovoltaico y todo. Si probablemente en las licitaciones vayan a exigir eso. ¿Por qué? Porque de lo contrario,
ese distribuidor, ese importador, arriesga multas de hasta casi 10 millones de dólares. Entonces, ningún proyecto grande va a aceptar ese riesgo. Entonces, antes incluso que eso se pueda exigir el estar dentro de un sistema de gestión, son riesgos que entre los desarrolladores y entre los productores se tienen que minimizar, porque no tiene comparación el costo que significa estar dentro de un sistema versus el costo de las multas. Y si bien todavía no las comienzan a aplicar, en algún minuto lo pueden aplicar. Entonces, no sé a la larga si eso va a exigirse en un momento por el SEA, pero probablemente el mercado se adelanta a eso. Perfecto, muchas gracias, Nesco, por tu respuesta. Gracias, Pedro, por la pregunta. La última pregunta. Carla Caneo está levantando la mano. Sí, ¿me escuchan? Sí, Carla. Sí. Mira, un poco como, que no quise hacer la pregunta escrita tan larga, pero es como para complementar lo que estábamos hablando recién respecto de la aplicabilidad retroactiva a los parques. Yo lo pregunto más que nada porque si ya hay una cantidad impresionante de parques instalados con muchísimos paneles, si esto no es retroactivo, como indica la lógica, el que compre paneles o importe paneles el año antes o el año en que empieza a entrar en vigencia esto va a tener que compensar, entiendo, con otros equipos electrónicos, como decías tú, Nesco, y lo más probable es que empiecen a haber parques que van a dejar de estar en operación y van a tener muchos paneles que reciclar, por lo tanto, como decía Marcela, se va a generar un mercado ahí entre que el que tiene el parque nuevo tiene la obligación de compensar, le va a tener que comprar su residuo de panel viejo a la empresa anterior, y ahí va a haber una distorsión en el fondo del mercado, porque en el fondo el que se instaló antes y tapizó Chile o el norte con paneles, le va a salir gratis su reciclaje, y el que se está poniendo al último, en el fondo va a tener que pagar los costos de los que se pusieron primero. Entonces, yo creo que ese tema es un tema que se tiene que conversar antes para que no hayan estas distorsiones que pasan, que después están estos cortocircuitos en el mercado que nadie sabe por qué va a tener que pagar uno por sobre el otro. Y por lo mismo, creo que, como Nesco decía, que está en elaboración este documento, este nuevo reglamento, que está en el periodo de consultas, y yo no sé si en Asesol hay una posibilidad de organizarnos como asociados para hacer las consultas, todas estas consultas que están saliendo en esta presentación, que siento que son muy interesantes y son muchas. ¿Cómo podemos como concentrar eso para hacerlas llegar como de forma más ordenada y que tengan mayor efectividad en este proceso que está pasando ahora? Esa era mi pregunta. Sí, antes que le conteste Marcela, respecto a claramente puede haber una distorsión. Puede ser incluso también una distorsión en el cual estos proyectos anteriores que no estuvieron sujetos a un sistema de gestión no le van a poder entregar al sistema de gestión también los paneles fotovoltaicos y van a tener que disponerlo. Y puede haber una prohibición respecto a esa disposición de esos paneles fotovoltaicos, y por lo tanto podrían terminar pagando el costo del reciclaje, independiente que estén o no cumpliendo sus metas. Entonces, esa distorsión, claro, no es unidireccional, puede ser bidireccional, en cualquier caso una distorsión. Entonces, es algo que hay que ver. Sí, súper interesante el comentario de Carla. De hecho, lo más probable es que formemos una mesa pronto. O sea, Asesor hace mucho tiempo está preocupado del tema, y de hecho no es el primer conversatorio que hacemos al respecto, pero claramente con los antecedentes que nos ha dado Nesco, que es el momento preciso, lo más probable es que, ahora terminando, vamos a proponer al directorio crear una mesa de trabajo en relación a este tema, que yo creo que va a haber harto interés. En Asesor tenemos muchos socios, importadores de productos, marcas, inversores de paneles, de baterías, y además todo lo que pueda significar para los desarrolladores, para los EPCistas, para los dueños de los parques. Así que, de todas maneras, vamos a generar la instancia de trabajo como corresponde para ser una industria responsable y poder también anticiparnos a lo que venga y poder tratar de corregir lo que nos parezca que no es correcto, como lo que estabas proponiendo, Carla, que en realidad no puede ser que
después nos tengamos que hacer cargo de lo pasado y de lo futuro y de lo que no hicimos nosotros. Así que creo que, por lo menos de parte de Cesol, va a estar la instancia próximamente. Y eso, más preguntas. Gracias, Carla. No sé si hay más preguntas por aquí, era la última. Muchas gracias. Muy interesante los comentarios. Sí, no, súper bueno. Sí, Sí, vamos a va a ser mandar una pregunta. un resumen con la presentación de Nesco, con los contactos de ellos también, y junto con la grabación, para que la puedan tener los socios de asesor. Así que un gusto. Gracias, Nesco. La verdad que muy interesante. Nos instruiste mucho, así que seguiremos trabajando y seguiremos en contacto. Eso, cuenten conmigo también. Gracias a todos. Muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias.